En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, les agradecemos que nos acompañen en esta semana hoy con un tema titulado El narcisismo como base del maltrato. Mi hermano Alonso, ¿qué te parece este tema? Te saludo aprovechando. Saludos, mi hermano, qué bueno estar una semana más. Me parece un tema maravilloso porque es una realidad, es un tema trascendente, ¿verdad? Creo que nuestras generaciones posmodernas somos quizá bastante narcisistas. Sí. Y esto es fruto, ¿verdad? O trae como fruto el maltrato, ¿verdad? Y veremos que también el individuo es pues consecuencia de un sistema, de una estructura que promueve el individualismo, el éxito personal, correcto, la autoimagen, y esto produce e engendra narcisistas que van a impactar en sus relaciones, evidentemente. Correcto. ¿Verdad? Pero claro, cuando empezamos a hablar del narcisismo es por un personaje, claro. Narciso, ¿verdad? Correcto, un personaje Narciso. En la leyenda griega, Narciso es el hijo del dios Río. Era un joven muy guapo, muy bien parecido, ¿verdad? Y por supuesto estaba enamorado apasionadamente de la ninfa Eco. Sin embargo, esta rechazó su amor y al quedar seducido por sí mismo y su reflejo en el agua, viene el término del concepto del narcisismo, ¿verdad? La consecuencia fue que tanto él, Narciso, como Eco fueron frustrados o quedaron frustrados por su incompleta lealtad. La de ella por él y la de él por su propio reflejo, que desaparecía cuando tocaba el agua. O sea, estaba enamorado de sí mismo. De sí mismo, se veía hermoso y enamorado de sí mismo, por supuesto. Bueno, pues de ahí viene el término narcisismo, que es una sobredimensión de uno mismo, digamos de alguna manera, ¿no? Y es que para un narcisista, todo en la relación va a girar alrededor de lo que él piensa, de lo que él siente y de lo que él necesita. Correcto. ¿Verdad? Y es la antítesis, o sea, lo contrario a Filipenses 2, 3 y 4, que dice, nada, y el énfasis es nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, es la actitud del yo primero, el narcisismo. Pero es que qué balance más maravilloso. Siempre en la escritura, cuando habla de mirar al otro, siempre la temática es sin descuidarse a uno mismo. Claro. Pero una distorsión, un pasar los diques, esos límites a las propias necesidades que son necesarias, que la Biblia apoya, no podemos descuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero una distorsión de ese concepto es lo que va a llevar la condición narcisista. Exactamente. Solamente me concentro en mí mismo y no considero los demás. De hecho, el otro, para el narcisista, el otro no existe como sujeto de necesidades. Él, el hombre o la mujer narcisista, tiene que satisfacer sus propios deseos, ¿verdad? Como un sujeto de obligaciones con respecto a lo que necesita. Es decir, primero estoy yo, priorizo mis necesidades, y si no se dan, entonces va a haber maltrato y diferentes formas de violencia que pueden llevar hasta la violencia física. Pienso que es como un retroceso a esa personalidad no desarrollada de un niño, un bebé recién nacido, claro, ¿no? Que, es decir, el berrinche cuando sus prioridades, sus necesidades no son satisfechas. Lo que pasa es que posiblemente en un niño hayan pues necesidades que sean a nivel de supervivencia, digamos, llorar por alimentación o porque se tiene frío, es decir, que son necesidades que deben satisfacerse realmente. Inmediatamente. Claro, pero cuando tenemos una necesidad satisfecha, pero aún así no vemos las necesidades de los demás, y siempre se procura que todo lo que está alrededor esté en función de uno mismo, es donde está la tendencia narcisista. Y esa es la característica del abusador,
Primero estoy yo y después sigo yo y si queda tiempo también queda para mí. Y ahí es donde entran los ciclos de violencia, donde hay mayormente son mujeres las víctimas, ¿verdad? Mujeres atrapadas bajo estos hombres narcisistas, estos hombres abusadores, bien, que solamente procuran satisfacer sus necesidades. Exacto. Y cuando la mujer o la víctima, para ser más conciso, ¿verdad? Necesita o manifiesta una necesidad, es totalmente anulada por esta persona. Pero hablemos un poco, ¿cuál es la perspectiva de esta persona narcisista? ¿Cómo se autodefine? ¿Cómo piensa de sí mismo? Un narcisista se va a autodefinir porque solamente la fuente es el mismo, ¿verdad? Entonces se va a autodefinir como una persona superior, ¿verdad? De una forma intelectual y con derechos emocionales hacia la otra persona. Es decir, tiene derechos sobre las otras personas en sentido emocional, que en realidad es una urgencia emocional que él mismo padece, ¿verdad? Entonces es como si se confundiera la urgencia con el derecho. O sea, yo tengo una urgencia de algo. Todos podemos tener urgencias, pero si lo llevo a un derecho, ahí está el problema. Claro. Así que cuando el derecho no se satisface, el recurso es la imposición mediante la violencia. Ni siquiera es una negociación para poder expresar necesidades. Yo puedo tener urgencias en mi matrimonio y una conducta asertiva pues me va a llevar a expresar esas necesidades que son necesarias, ¿verdad? Pero cuando se imponen mediante la violencia, porque solamente yo necesito satisfacerlas, ahí estamos ante un problema narcisista. Totalmente de acuerdo. Qué buena expresión esa que usaste de decir cuando mis necesidades las planteo como un derecho. Es cuando se da esta figura o este desarrollo del narcisista. Ahora, una supuesta superioridad va a traer consecuencias en la relación que son importantes considerarlas, ¿verdad? En primer lugar, el narcisista tiene el criterio de que cómo son las cosas y cómo deben hacerse. Exacto. Esta es la única manera. Esta es la forma. No es abierto a escuchar, no es abierto a sugerencias, no es abierto a reconocer las habilidades de otros y en el caso de nuestro contexto de su esposo o su esposa, ¿verdad? Correcto. Segundo, también justifica una acción en la víctima de eliminar su criterio para llenarlo con sus propias ideas. O sea, la víctima no sabe lo que ella necesita, no sabe lo que ella quiere, no sabe lo que está sufriendo. El violento o el abusador sí lo necesita. Claro, le impone, digamos, en función de sus propias necesidades, moldea a la otra persona como si fuera una servidumbre hacia sus propias necesidades insatisfechas y con esto ya encuentra su valía en esto, ¿verdad? Porque es vamos a ver, como una idolatría de ese ego. Exacto. ¿Verdad? Es una superioridad, como estás diciendo en el punto 1, es el que tiene el criterio general de cómo deben hacer las cosas, cómo se piensan, cómo se organizan. Exacto. Y no es condescendiente ni abierto a escuchar a otras personas. Claro. También algo importante y que es de mucho valor considerar es que la víctima pierde confianza en su criterio. Es decir, piensa que no es importante, que no tiene algo para decir, de que no es inteligente, y ya entonces las discusiones no se centran en los argumentos, de poder pues discutir un argumento, sino en el ataque que el maltratador está recibiendo o que está haciendo hacia la víctima. Qué importante este punto, porque la pérdida de criterio en una víctima de violencia es justamente en el periodo de restauración lo que hay que procurar. Procurar el criterio propio. Procurando el criterio propio va a dar apertura a la confianza, a una restauración justamente de lo que ha perdido. Se ha perdido lo que se piensa, lo que se quiere y lo que se siente. Todo esto ha sido impuesto en función del narcisista. Al final, una pérdida de criterio va a justificar entonces el maltrato. Porque es decir, claro, la víctima va a tener un criterio tan invalidado que va a decir, claro, ¿será que yo tengo el derecho a ser maltratada? Porque yo soy esto y aquello. Es decir, se ha impuesto entonces el criterio del agresor. Sí, y las víctimas llegan a decir, yo me lo merezco. Yo me lo merezco, él es más inteligente, él ha probado que, etcétera, y minimiza, ¿verdad? Creo que en otros podcasts hablamos sobre el hecho de convertir a la mujer o a la víctima en un objeto. Sí. Es simplemente un objeto más de la casa. Y es que el narcisista, mi hermano, se hace un especialista en los defectos de su pareja, ¿verdad? Llegando, como estás diciendo, a justificar sus maltratos y desprecios, ¿verdad? Es como si lo positivo de su autoimagen
dependiera del nivel de incompetencia de su pareja. Ujú. Es decir, mi autoimagen se va a alimentar conforme más impotente es mi pareja, en este caso, ¿verdad? Y eso es lo que alimenta esa tendencia narcisista. Yo dependo que la otra persona sea una inútil, que no tenga criterio, para que mi criterio sea el que prevalezca y esto me alimenta, repito, esa necesidad de autoimagen. Claro, y entonces, fruto de esto, bien, el hecho de que sea la figura de apego quien ejerza la violencia supone consecuencias más dañinas para la víctima. Claro. Hay un daño más profundo sobre las personas que son víctimas de estos narcisistas. Y evidentemente podríamos saber que la perspectiva bíblica, los principios eternos bíblicos que buscan el desarrollo de nuestra humanidad, en la figura principal de Jesucristo, va a ir muy contrario a esta tendencia. Y principios como el citado en Filipenses 2, 3, 4, no van a ser ideales teóricos, ¿verdad? Como hemos dicho en otros programas. Deben encontrar una expresión en el mundo real, pero solo son posibles en una transformación mediante los logros de Cristo Jesús, Exacto. que procuró el Espíritu Santo en todos aquellos que crean en Él. Por eso es que son logros de Jesucristo. ¿Y qué es la santificación? Pues ese proceso donde el Espíritu Santo toma las riquezas de Cristo y se lo traslada al creyente. Correcto. Es ahí entonces donde, y de hecho lo hablamos en el programa anterior, donde no creemos simplemente en una mejora de la conducta o en un trabajo cognitivo, sino que buscamos una transformación de la naturaleza misma, básicamente lo que Pedro dijo, llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entendemos concupiscencia como una codicia ilegítima, desordenada de las cosas. Entonces, es también esto, no basta solamente con reformar, es necesaria una transformación del corazón, ¿verdad? Donde la persona tenga la habilidad de decir, bueno, sí, yo tengo necesidades que no son mis derechos y debo de establecer una conversación o una actitud asertiva, como comenzamos en otro momento, para desarrollar sanamente esta relación. Sí, así es. Y es que Narciso, este personaje de hoy, ¿no? Es un símbolo que va a encajar perfectamente en la idolatría de nuestra cultura. Y es que la religión predominante en nuestra sociedad occidental es la del culto a uno mismo. O sea, esa es la religión predominante. Y es que en esta generación egocéntrica, cuando conseguimos lo que queremos, descubrimos que en realidad no es suficiente. Y ese es el engaño de la idolatría. Empezamos solamente a llenar hacia adentro y eso atenta contra el principio más humano, que es trascendernos a nosotros mismos, cosa que, por ejemplo, los animales no pueden hacer. Por instinto simplemente buscan su subsistencia solamente. Pero el ser humano, trascendiendo su humanidad, es cuando se sale de sí mismo en función del otro. Vivimos una sociedad complicada a nivel del individualismo, también, y junto con el individualismo, una idea de sacarnos de la comunidad. Que es básicamente el individualismo, es la persona única sobreviviendo por sí mismo, que trasciende, que se desarrolla solamente ella, y hay muchos apelos a salir de la comunidad. Por ejemplo, uno de los temas que a mí más me preocupa sobre el individualismo es la influencia de las redes sociales en los adolescentes. Los adolescentes, y uno ya pues viejo, ¿verdad? Y que tiene redes sociales, pues quizá no sea tan complicado, y tal vez tenemos un poquito más de criterio, pero los adolescentes ven figuras a imitar con vidas perfectas y que se pueden imitar de una forma perfecta. Por ejemplo, el muchacho o la muchacha que viven vidas perfectas se levantan a cierta hora, tienen su ejercicio, su trabajo ideal, su casa ideal, y los adolescentes dicen, yo como individuo voy a llegar a eso. Y son mentiras. Entendemos que las redes sociales lo que presentan pues no es la realidad de la humanidad. Entonces se siguen exaltando estos individuos y formándose una conducta como la de nuestro querido amigo Narciso. Qué interesante, sí. Y no se muestran vidas, sino imágenes. Correcto. Y imágenes, digamos, bien diseñadas. Bien diseñadas, ¿verdad? Exactamente. Filtros, colores, y todo empieza desde una sociedad relativista, o sea, que rechaza principios bíblicos, ¿verdad? La secularización es que empieza a sacar a Dios de la sociedad. Y va a ser una sociedad pues inestable en cuanto a valores. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque las personas van a afrontar a una carencia de principios, una inestabilidad con temor y desconfianza. O sea, si no,
uno de los logros que tenemos nosotros como padres para lograr la confianza y la estabilidad de nuestros hijos es procurar estructuras de disciplina, y hablo de disciplina que edifique, de normas que edifiquen, de límites saludables. Si no, llevamos a nuestros hijos, en este caso, al temor y a la desconfianza. O sea, el libertinaje va a dar rienda suelta al temor. Entonces, una sociedad, haciéndolo ya en macro, que rechaza principios bíblicos, límites saludables, va a ser una sociedad con temor y desconfianza. Ese temor y desconfianza va a dar una actitud: buscar el éxito individualista. Entonces, esta sociedad del éxito no va a tolerar la debilidad. Estamos hablando de un contexto de temor. Correcto. La debilidad no es tolerada. Ese principio de la humildad que es estima al otro como superior, de Filipenses 2:3. Así que una sociedad que busca el éxito individual depende de la aceptación de los demás, desarrollando la sociedad de la imagen, que es lo que vos nos estás presentando acá. Un buen término, sociedad de la imagen. Buen término. Y ve que es imagen y no vidas. Porque las vidas que hay detrás de la imagen no corresponden. No. Una cosa es la imagen, otra cosa es la vida. La persona misma es entonces el objeto de consumo ahora. Exacto. Y ese producto de marca personal. O sea, yo soy el producto. Entonces necesito venderme. Bueno, si vos fueras publicista, sabiendo que tu producto tiene limitaciones, no vas a publicitar esas limitaciones. Correcto. Vas a sobredimensionar las supuestas virtudes. Las supuestas virtudes. Luego el cliente se da cuenta que fue una estafa, ¿verdad? Totalmente. Pero ya va a ser muy tarde. Entonces llega a ser un influencer, por ejemplo, y se fomenta el narcisismo porque el prestigio individual condiciona el valor de la persona. ¿Qué punto importante? Hay un valor de la persona, pero se pone por debajo del prestigio individual. Por eso hablamos de una sociedad narcisista. Exactamente. En la cultura griega, donde el hombre era exaltado, la humildad era considerada como una debilidad, que es el principio que Pablo establece en Filipenses 2, y es sobre lo que podemos construir relaciones sanas entre las personas. Ahora, esto que explicabas muy correctamente y muy, muy puntual, es lo que es la base sobre la cual trabajan las redes sociales, fomentando un narcisismo. Creo que lo hemos hablado fuera micrófonos sobre este documental que está en Netflix del dilema de las redes sociales, y está hecho no por alguien que se le ocurrió hacerlo, es por ex empleados y con puestos importantes de las más importantes redes sociales que podemos hablar: Twitter, Facebook, Instagram, Google, etcétera, hablando de lo poco ético. Y ojo, estamos hablando de personas que no son creyentes, que están diciendo que lo que se desarrolla o el concepto central de las redes sociales es poco ético. Y vos usaste la expresión que ellos usan. El producto son las personas. Es lo que se vende. Se está convirtiendo en un objeto. Ahora, claro, un influencer, como vos decías, ¿verdad?, se presenta a sí mismo, ¿verdad?, como un prestigio, ¿verdad?, de persona, pero, perdón, de producto, y no lo que es como una persona. Y esto es lo que afecta a las demás generaciones que están creciendo y desarrollándose conforme a estos modelos de vida. Claro, y es que si un influencer estaría escuchando esto, pues va a decir, bueno, eso a mí no me afecta. ¿Pero por qué? Porque el valor en su vida es, por ejemplo, o el prestigio personal o la ganancia económica. Exactamente. No hay más nada. Entonces, que hablen lo que hablen, yo voy a seguir pues dando este prestigio individual por encima de mi valor como persona. Correcto. Y ahí está el punto. Pero ¿qué hacer, mi hermano? Bueno, ¿Qué hacer? El primer sistema inestable que encontramos, lamentablemente, no es la sociedad. El primer sistema inestable que encontramos es la misma familia. Desde allí se aplica todo lo que hemos dicho anteriormente. Por eso es vital que en los niños crear vínculos de apego sólidos, ambientes seguros de amor y cuidado, lugares donde ellos puedan expresarse como individuos, desarrollar sus diferentes personalidades y no reprimir o cohibir esto, sino tomar esta personalidad maravillosa creada por Dios, todos diferentes, bien, para crear un lugar seguro de crecimiento con una identidad correcta en Dios. Así es. La identidad es el final de un proceso de identificación y requiere relaciones afectivas saludables, evidentemente todo esto guiado por la palabra de Dios. Claro, así es. Y es que para el combate de la insatisfacción, como hablamos, estamos en una sociedad insatisfecha. ¿Por qué insatisfecha?
porque no hay valores estables, no hay Exacto. principios, no hay límites, no hay normas, Ujú. ¿verdad? Una sociedad insatisfecha, temerosa, desconfiada. Pues entonces, para combatir esto, no es fomentar la cultura del éxito Ujú. a toda costa, ¿verdad? Sino la conciencia de que tenemos limitaciones. Ujú. Limitaciones, pues, que a la vez nos abrirán al desarrollo. Ujú. Pues dependeremos sanamente de las capacidades de otros. Entonces, podemos estar en sociedad, Ujú. pero ser absolutamente individuales porque no se fomenta la interdependencia. Correcto. Igual que una familia. Así Podemos es. vivir todos bajo el mismo techo. Pero si cada uno tira para su lado, no hay esas relaciones de interdependencia, sino una independencia que daña a las demás personas. Me gustó muchísimo como empezaste, diciendo que el problema no es el sistema social, sino el sistema familiar, que de allí lleva a una problemática social. Correcto. Entonces, procurando el establecimiento del valor de la persona sobre el prestigio individual, Ujú. es allí donde se construyen familias saludables Ujú. y se proyectan a sociedades saludables. Correcto. Vos usaste una palabra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es la palabra éxito. ¿Qué es éxito? ¿Cómo definimos éxito? Correcto. Vos usabas el ejemplo de los influencers y cómo podrían esas personas definir éxito. Bueno, lo que presento en una red social. Ahora, ¿eso es verdaderamente éxito? ¿O es trascender por encima, como vos también nos explicabas, de nuestras limitaciones y crear relaciones de interdependencia y crecer en unidad partiendo de la familia y por consecuencia como en una sociedad donde hay mayor éxito, donde hay mayor trascendencia a nivel personal cuando vivimos en comunidad y dejamos esos principios narcisistas que no solamente nos afecta a nosotros o al narcisista y no se da cuenta, sino que afecta a todo su entorno. Éxito hoy se define como el alcance de un prestigio individual a costa Exacto. de la misma persona. Exactamente. Ya no a costa de otros, Exacto. a costa de mí mismo. De mí mismo, que por dentro esté llorando, sufriendo, pero el éxito es sostener un prestigio, como estás diciendo en redes sociales, imágenes de mí mismo. Sí. Pero qué maravilloso es cuando uno se desnuda, como hablamos anteriormente, para mostrarme realmente como soy. ¿Quién soy Para yo? mí ese es el éxito de ser una persona. Déjame usar una expresión un poco fuerte, es un tipo de prostitución. Sí, La persona se vende a costa de una ganancia meramente económica. Es todo. Sí. Y una supuesta popularidad donde un día se llega a límites altísimos y al otro día pues ya se perdió la fama y todo el mundo se olvida de ellos. Es muy complicado el concepto de narcisismo y su aplicación tanto en redes sociales y afectando a las nuevas generaciones, como también el narcisista dentro del hogar siendo un abusador. así Tanto es. o un abusador hacia las víctimas que tiene entre sus objetivos. Así es. Bueno, pues esperamos que este programa, limitado en cuanto a tiempo, pues estimule la reflexión y la investigación, como procuramos siempre en cada podcast. Por supuesto, gracias por el tiempo y ha sido bueno conversar sobre estos temas. Correcto. Seguimos la otra semana, si Dios nos da vida, natural, Exacto. y nos vemos si Dios lo permite. Así es, nos vemos la otra semana. Chao. Chao.